Fluido de Higgs, campo de Higgs, bosón de Higgs. En un planeta cubierto de agua, de una galaxia muy lejana, los peces han evolucionado hasta hacerse inteligentes, tan inteligentes que algunos de ellos se convierten en físicos y empiezan a estudiar cómo se mueven las cosas. Al principio, los piscifísicos derivarían unas leyes del movimiento muy complicadas, porque, como nosotros sabemos, el movimiento de los cuerpos por el agua es complicado. Pero un día, un pez genio, Piscis Newton, propone que las leyes básicas del movimiento son mucho más simples y bellas. De hecho, son las leyes del movimiento de Newton. Ella sugiere que los movimientos observados parecen complicados debido a la influencia de un material, llámalo agua, que llena el mundo. Después de un montón de trabajo, los peces consiguen confirmar la teoría de Piscis-Newton al aislar moléculas de agua. Según el mecanismo de Higgs, nosotros somos como esos peces. Estamos inmersos en un océano cósmico, lo que complica las leyes observadas de la física. Las ecuaciones para las partículas con masa cero, incluidas las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Yang-Mills y las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, son especialmente hermosas. Como hemos visto, pueden soportar una cantidad enorme de simetría, la simetría local. Los fotones tienen masa cero, como los gluones de color de la cromodinámica cuántica y los gravitones de la gravedad. Para tener ecuaciones hermosas y para tener uniformidad en nuestra descripción de la naturaleza, nos gustaría construir el mundo a partir del uso de bloques de construcción con masa cero. Por desgracia, varias clases de partículas elementales se niegan a cooperar con nuestros deseos, en concreto los bosones W y Z, que medían las interacciones débiles. Tiene unas masas sustanciales. Esa es la razón por la que las interacciones débiles sean de corto alcance y de que actúen con languidez a bajas energías. Sus masas son fastidiosas, porque en otros sentidos, como acabamos de ver, los bosones W y Z se parecen un montón a los fotones. Hay una solución a esta dificultad. Consideremos que el comportamiento de los fotones puede verse afectado por las propiedades del material a través del que se mueven. Un ejemplo familiar es que la luz se ralentiza cuando atraviesa el vidrio o el agua. Ese fenómeno por el que la luz se vuelve más perezosa de lo habitual es análogo a grandes rasgos a que la luz adquiera inercia. Menos familiar, pero más profundo para nuestros propósitos, es el comportamiento de los fotones dentro de un superconductor. Las ecuaciones que describen a los fotones en un superconductor son matemáticamente idénticas a las ecuaciones para una partícula con masa. Dentro de un superconductor, los fotones se convierten en efecto en partículas de masa distinta de cero. La esencia del mecanismo de Higgs es la idea de que el espacio vacío, es decir, el espacio carente de partículas y radiación, está, de hecho, lleno de un medio material que convierte en masivos a los bosones W y Z. Esta idea nos permite mantener las ecuaciones hermosas para las partículas sin masa, a la vez que observamos un respeto decoroso por la opinión de la realidad. Necesitamos un material que haga, para los bosones W y Z, lo que un superconductor hace para los fotones. En realidad, ese hipotético medio cósmico debe producir masas a una escala mucho mayor. Las masas W de W y Z en el espacio no tan vacío son unas 10 a la 16 veces mayores que las de los fotones en los superconductores. Los físicos han estado recurriendo al mecanismo de Higgs durante muchos años, y al usarlo no han hecho más que acumular un éxito tras otro. Muchos aspectos de las interacciones de los bosones W y Z, aparte de sus masas, se predijeron con precisión utilizando las bellas ecuaciones de las partículas sin masa y la simetría de Gauss, con sus consecuencias modificadas por un material que llena el espacio. De esta forma, hemos construido un argumento convincente de la existencia de nuestro propio océano cósmico, pero, al final, ese argumento se apoyaba en evidencias circunstanciales. No había una respuesta clara a la pregunta obvia: ¿de qué está hecho? Ninguna sustancia conocida podía ser el océano cósmico, ninguna combinación de los quarks, leptones y gluones conocidos, ni de ninguna otra partícula conocida tiene las propiedades adecuadas para formarlo. Se requiere algo nuevo. En principio, el océano cósmico de Higgs podría haber sido una composición de varias sustancias, y las sustancias en sí mismas podían ser complicadas. La literatura de la física de partículas teórica contiene cientos, si no miles de propuestas de este tipo, pero entre todas las posibilidades lógicas hay un denominado modelo mínimo, el más simple y económico. En ese modelo mínimo, el material cósmico está hecho de un solo ingrediente. Aunque la terminología de esta materia es confusa y cambiante, aquí, cuando me refiero a la partícula de Higgs, quiero decir la única partícula nueva que se introduce para completar el modelo mínimo. Podemos inferir muchas cosas sobre la manera en que la partícula de Higgs interactúa con otras formas de materia.
Después de todo, puesto que estamos embebidos en el océano cósmico, hemos estado observando las propiedades de las partículas de Higgs masivamente desde tiempos inmemoriales. De hecho, todas las propiedades de esa partícula se pueden predecir sin ambigüedades, una vez que conocemos su masa. Por ejemplo, tanto su spin como su carga eléctrica deben ser cero, puesto que tiene que parecer como un cuanto de nada. Como sabíamos lo que estábamos buscando, era posible diseñar una estrategia inteligente para buscar la partícula de Higgs. El proceso clave mediante el cual la partícula de Higgs se descubrió se representa en la figura 36. Figura 36. Este boceto representa el proceso mediante el que se accedió a la partícula de Higgs a través de gluones y fue observada experimentalmente. Se trata de una proeza que emplea simultáneamente muchos aspectos de la teoría central y principios profundos de la mecánica cuántica. El primer paso es producirla. El mecanismo dominante de producción es en verdad extraordinario. La materia ordinaria se acopla de manera muy tenue a la partícula de Higgs. Esta es la razón de que los electrones y los protones puedan ser mucho más ligeros que W y Z. No sienten su resistencia. El acoplamiento dominante, de hecho, ocurre por un proceso indirecto, fusión de gluones, un proceso que yo mismo descubrí en 1976, durante un paseo memorable que describiré más abajo, y aparece en la parte inferior de la figura 36. Los gluones no se acoplan a la partícula de Higgs directamente. El acoplamiento es un puro efecto cuántico. Es típico que en la mecánica cuántica ocurran fluctuaciones espontáneas o partículas virtuales. Lo habitual es que esas fluctuaciones nazcan y mueran sin ningún efecto discernible, aparte de su influencia en el comportamiento de las partículas reales de la vecindad. En el proceso de fusión de gluones más importante, los gluones inyectan energía a un par virtual que consiste en un quark top T y un quark anti-top T raya. El par de quark antiquark T y T raya se acoplan de forma poderosa a la partícula de Higgs. Esta es una de las principales causas de que sean pesados, de modo que hay una probabilidad razonable de que genere una partícula antes de extinguirse. La manera más eficaz de obtener la partícula de Higgs a partir de una colisión de protones es que se colisionen dos gluones, uno de cada protón. El resto de los protones se materializan como un ruido turbio que, por lo habitual, contiene docenas de partículas. La desintegración de H en dos fotones, H, A, gamma, gamma, que se muestra en la mitad superior de la figura 36, surge de una dinámica similar. Los fotones no se acoplan directamente a la partícula de Higgs, sino que se comunican con ella a través de los pares virtuales T raya T y W más W menos. Aunque esto es un modo de desintegración bastante raro, fue el principal modo para descubrir H, y la razón es que tiene dos grandes ventajas desde un ángulo experimental. La primera es que la energía y el momento de los fotones de alta energía pueden medirse con gran precisión. Podemos combinarlas de acuerdo con la cinemática de la relatividad espacial para determinar la masa efectiva de un par de fotones. Si los fotones de un par provienen de la desintegración de una partícula de masa m, su masa efectiva será m. La segunda ventaja es que los pares de fotones energéticos son muy difíciles de producir en procesos ordinarios, no Higgs, de modo que el ruido de fondo es manejable. Explotando las dos ventajas, los experimentalistas diseñaron su estrategia de búsqueda. Mide la masa efectiva de muchos pares de fotones y busca intensificación de un valor concreto respecto a los vecinos. Y, resumiendo una larga historia, funcionó. Y hay una prima. Como el ruido de fondo se puede calcular de manera fiable, la magnitud de la intensificación respecto al fondo nos da una medida de la tasa de producción de H, multiplicando por el porcentaje de ramificación en gamma gamma. Uno puede entonces comprobar si la intensificación medida coincide con las predicciones para el H mínimo. Esto es particularmente interesante porque esas tasas abren una nueva ventana a lo desconocido. Para concretar, podría haber otras partículas pesadas, hasta ahora no observadas, que contribuyeran al proceso en su forma virtual. De momento, las observaciones son coherentes con el modelo mínimo sin adornos, pero una mayor precisión no es solo factible, sino también muy deseable. El atardecer encantado. Hasta las 10 de la noche, o por ahí, aquel día del verano de 1976, que resultaría el más productivo de mi carrera científica, parecía cualquier cosa menos un día prometedor. Mi hija pequeñita, Amity, tenía una infección de oído y había estado todo el día con fiebre, de mal humor, pidiendo atención. Betsy y yo, ambos padres inexpertos, recién llegados y solos en la aldea improvisada en el Fermilab,
Nos las apañábamos como podíamos. Cuando cayó la noche oscura del medio oeste, Amity cayó por fin en un sueño exhausto, y enseguida hizo lo mismo Betty. Parecían dos ángeles de la paz. El estado de alerta y la energía que me habían infligido la necesidad de bregar con todas esas pequeñas crisis estaban aún conmigo, cuando las crisis en sí mismas ya habían pasado. Buscando una válvula de escape, decidí, como suelo hacer, dar un paseo. La noche mostraba una claridad brillante, radiante del cielo, nítido y distante en el horizonte, y hasta el suelo iluminado por luna parecía etéreo, con aquella imagen de dos ángeles en este mundo flotando aún en mi mente. Y aquel espectáculo celeste a mi alrededor sentí una euforia extraña. Era el momento del pensamiento profundo. Durante los años precedentes, las teorías de las interacciones fuerte, débil y electromagnética basada en la simetría local habían madurado de aventura audaz a sabiduría convencional. Repasando esa situación, se me ocurrió que, mientras que los diversos quarks, leptones, gluones y bosones débiles, no hablemos ya de los fotones, habían recibido mucha atención y eran el foco de programas experimentales bien diseñados, la ruptura de simetría seguía relativamente inexplorada. Ni siquiera había una propuesta creíble para poner a prueba el modelo mínimo, el más simple, que proponía una sola partícula de Higgs, como hemos descrito más arriba. El problema básico es simple. A la partícula de Higgs en este modelo le gusta acoplarse a partículas pesadas, pero las partículas pesadas de la materia estable que podemos estudiar directamente o poner en nuestros aceleradores son muy ligeras. Los gluones de color tienen masa cero, como los fotones, y los quarks U y D, como los electrones, tienen masa despreciable. Pero recientemente, respecto a 1976, había surgido un gran interés en los quarks más pesados, el quark Charmed, encantado. Se había descubierto hacía poco, y había razones excelentes para sospechar de la existencia de otros dos quarks adicionales aún más pesados. Y en efecto, el quark bottom fondo B se descubrió no mucho después, en 1977, mientras que el quark top cima T hubo de esperar hasta 1995. Ya habían sido bautizados y sus propiedades, con la única excepción de su masa, habían sido calculadas, incluso antes de su observación experimental. De modo que resultaba natural considerar si esos quarks nuevos y más pesados podían abrir un portal por el que acceder a la partícula de Higgs. Me di cuenta de inmediato de que sí podrían. Puedes usar los mismos trucos que la gente había usado para los quarks charmed para producir mesones basados en B raya B o T raya T. Esos quarks pesados se acoplarían vigorosamente a las partículas de Higgs. Si las cosas iban bien, en esencia, si los quarks pesados tenían más de la mitad de la masa de la partícula de Higgs, las partículas de Higgs se producirían en la desintegración de estos mesones. Esa fue mi primera percepción importante de la noche. A continuación, era importante considerar las desintegraciones competidoras, porque si éstas dominaran, convertirían toda la historia en una mera curiosidad académica. Una de las posibilidades más importantes a considerar era la desintegración en gluones de color. No pude hacer un cálculo mental preciso, aunque una estimación tosca me indicó que iría bien. Fue bien. Lo más importante es que eso me dejó pensando, si los quarks pesados pueden acoplarse a las partículas de Higgs y a los gluones, ofrecen entonces una manera de conectar los gluones a las partículas de Higgs. Y en ese momento mi cerebro había incubado el proceso básico que puedes ver en la mitad inferior de la figura 36. De nuevo, el cálculo exacto quedaba como deberes para casa, pero hice de cabeza unas estimaciones toscas y vi que los resultados eran alentadores. En concreto, me di cuenta de que incluso si los quarks por descubrir eran muy pesados, todavía podrían contribuir, y que si fueran aún más pesados contribuirían también. Se me hizo claro de inmediato que esta sería la manera dominante en que las partículas de Higgs se acoplarían a la materia estable. Ello abriría una ventana prometedora a lo desconocido. Esa fue la segunda percepción importante de la noche. En ese momento había llegado a las dependencias del laboratorio y decidí darme la vuelta. Había tenido buena suerte pensando sobre el modelo mínimo de Higgs, así que quería sopesar cómo se aplicarían estas nuevas ideas a versiones más complicadas. Una posibilidad especialmente interesante es tener alguna simetría extra que pueda romperse de manera espontánea. Esto puede conducir a la existencia de nuevas partículas de masa cero, una posibilidad espectacular. Esa fue mi tercera percepción importante de aquella noche. Allí lejos en Princeton, donde había estado dando clase durante el año, había habido una excitación enorme sobre unas cosas llamadas instantones, que no intentaré explicar aquí.
Los instantones rompen la simetría de formas particularmente interesantes y pensé que sería divertido incorporarlos, de modo que tuviera algo de lo que hablar que mis colegas pudieran estar interesados en oír. Me di cuenta vagamente de que la partícula de otro modo habría tenido masa cero, según mi tercera percepción. Adquiriría más bien una pequeña masa, entre otras propiedades interesantes. Esa fue mi cuarta percepción importante de la noche, y con ella llegué a casa. Esas cuatro percepciones han tenido destinos diversos. La primera cayó víctima de la mala suerte. El quark B no es lo bastante pesado en comparación a la partícula de Higgs, mientras que el quark T es tan pesado e inestable que sus mesones no sirven de nada. La segunda es uno de los logros de los que estoy más orgulloso. Más de 30 años después fue la clave para el descubrimiento real de la partícula de Higgs, como se describe en la figura 36 y alrededor de ella. La tercera no ha dado frutos de momento, pero sigue siendo interesante. Al final, llamé familones a las nuevas partículas de masa cero, y la gente sigue buscándolos. La cuarta resultó ser la más interesante y tal vez la más importante. Cuando volví al laboratorio el día siguiente y consulté la literatura relevante, descubrí un artículo muy interesante de Roberto Pechey y Helen Quinn. Habían explorado el tipo de modelo con el que yo había estado jugando y habían señalado que podía resolver un problema muy importante, el denominado problema teta. Lo esencial de esto es que hay un número, teta, que según la teoría central puede tomar cualquier valor entre menos pi y pi, pero que es muy pequeño según las observaciones. Esto puede ser bien o una coincidencia o bien una indicación de que la teoría central está incompleta. En el modelo de Pechey y Quinn, la coincidencia se explicaba con el residuo de una nueva simetría, espontáneamente rota. Pechey y Quinn no repararon, sin embargo, que su modelo contenía una partícula ligera, así que me puse a buscarle un nombre. Me había dado cuenta, varios años antes, de que había un detergente Acción, cuyo nombre sonaba como el de una partícula. Decidí que, si tenía la ocasión, se lo pondría a una. Y ocurre que el problema teta sobre la marcha implica una corriente axial. Eso me daba una fisura por la que colarles el nombre a los atentos y conservadores editores del Physical Review Letters, y así lo hice. Steven Weinberg también reparó en esta nueva partícula de forma independiente. Él la había estado llamando Higlet. Acordamos, gracias a Dios, adoptar Acción. El Acción ha sufrido una historia larga, tortuosa y todavía dependiente de resolución. Es un asunto al que he vuelto muchas veces desarrollando la teoría de su producción en el universo joven y sugiriendo la posible existencia de una radiación de fondo de acciones, análoga a la del famoso fondo de microondas. De acuerdo con este trabajo, el fondo de acciones sería difícil, pero no imposible de observar. Un tenaz equipo de experimentalistas brillantes lo está buscando de forma decidida. Tal vez un día no muy lejano, el acción merezca un libro para él solo, porque se ha convertido en un buen candidato para construir la materia oscura del universo, o tal vez no exista en absoluto. El tiempo dirá. Parte 4. Resumiendo. El censo de fuerzas y entidades. Tenemos cuatro fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo y las fuerzas fuerte y débil. Todas se describen teóricamente utilizando la simetría local. La teoría de la gravedad, la relatividad general de Einstein, se basa en la simetría local del espacio-tiempo, mientras que las teorías de las otras tres fuerzas se basan en la simetría local de los espacios de propiedad. La relatividad general es una teoría sustanciosa y nada fácil de dominar, pero se basa en la interacción entre el espacio-tiempo ordinario y la energía-momento, que son conceptos universales que no requieren un censo detallado. No pretendemos ofender a nadie, por lo tanto, cuando reconocemos esa interacción en una sola palabra, gravedad. Puesto que el comportamiento de la materia respecto a las otras tres fuerzas viene determinado por flujos en espacios de propiedad, necesitamos describir la geometría de los espacios de propiedad en que habita para explicar la materia. Haré esto en dos fases, representadas en las láminas RR y SS, y en las láminas TT y UU. En la primera fase he pasado por alto algunas complicaciones que después he añadido a la segunda fase. Lámina RRSS. Resumen de la teoría central. Paso 1. Láminas TTUU. Resumen de la teoría central. Paso 2. En las láminas RR y SS puedes ver que hay 6 bloques distintos. Dentro de los bloques hay nombres de partículas.
los quarks U y D en 3 colores. Por ejemplo, quarks U rojo, verde y azul. Los leptones E y B, electrón y neutrino. Cada bloque codifica, de una manera que describiré en un momento, un posible espacio de propiedad para la materia. Así que estos bloques representan 6 variedades distintas de materia que ocupan 6 clases diferentes de espacios de propiedad. Algunos bloques contienen varias clases distintas de partículas. El mayor, bloque A, tiene 6. Desde nuestra perspectiva, y más importante, desde la de fuerzas, las diferentes partículas dentro de un bloque son en realidad una sola entidad, vista en distintas posiciones del espacio de propiedad. Nuestro censo contiene 16 clases distintas de partículas, un número perturbadoramente grande de ingredientes fundamentales del mundo. Desde nuestra perspectiva más profunda, vemos que esas 16 partículas representan solo 6 entidades distintas, que son bastante menos, aunque aún demasiadas. Lo haremos mejor en el siguiente capítulo. En la dirección horizontal, representamos las 3 dimensiones del espacio de carga fuerte, o espacio de color. Los bloques que tienen 3 columnas, A, B y C, representan entidades que se pueden mover en un espacio de propiedad de carga fuerte tridimensional. En la dirección vertical tenemos las dimensiones del espacio de carga débil. Los bloques que tienen 2 filas, A y B, representan entidades que se pueden mover en un espacio de propiedad de carga débil bidimensional. La entidad representada en el bloque A puede moverse en ambas direcciones de manera independiente, de modo que registra 3 por 2 igual 6 dimensiones de propiedad. Los números adosados a cada bloque representan la escala de su espacio de propiedad de carga eléctrica unidimensional. Por último, los superíndices L y R, respectivamente zurdo, left-handed y diestro, right-handed. Li y Yang nos enseñaron que solo los quarks y leptones zurdos participan en la fuerza débil. En nuestro censo, estos descifran el hecho de que solo los bloques con superíndice L contienen 2 filas. Cada partícula ocurre tanto en su forma zurda como en la diestra, dentro de distintos bloques. El bloque F es particularmente interesante, solo tiene una entrada, el neutrino diestro V sub R. Ni tiene carga fuerte, ni débil, ni electromagnética, así que es invisible para todas las fuerzas no gravitatorias. B sub R no accede a ningún espacio de propiedad y tiene que conformarse con viajar por el espacio-tiempo ordinario. Así concluye la primera fase de nuestro censo. Reconociendo familias. Para completar nuestro censo de la teoría central, tenemos que añadir 2 ingredientes más, como se indica en las láminas TT y UU, donde también se mencionó la gravedad. Uno es el fluido de Higgs, en la versión mínima de la teoría central, que, como hemos visto, se ha mostrado adecuada hasta ahora. El fluido de Higgs siente la fuerza débil, pero no la fuerza fuerte, por tanto, ocupa un espacio de propiedad bidimensional, como se indica en las láminas TT y UU. El otro es una misteriosa triplicación del sector completo de la materia. Junto a los quarks y los leptones que hemos mencionado hasta ahora, la llamada primera familia, hay una segunda y una tercera familia. Rellenan bloques con la misma forma exacta pero con nuevas entradas, como aquí. Así que además del quark up, U, tenemos los quarks charm y top, C, T. Además del quark down, T, tenemos los quarks strange y bottom, S y B. Además del electrón E, tenemos los nuones y leptones tau, mu, tau. Y además del neutrino y electrón V sub E, tenemos los neutrinos del muón y del tau, V sub mu, V sub tau. Ahora tenemos que añadir subíndices para distinguir los distintos neutrinos. La segunda y tercera familias tienen un papel muy limitado en el mundo natural presente, pero existen y su existencia plantea desafíos teóricos, desafíos pendientes hasta ahora. Por ejemplo, las masas de las partículas varían en un amplio intervalo y no exhiben ningún patrón evidente. Sus desintegraciones débiles añaden muchas complicaciones adicionales, como la introducción de una docena de factores a la medida que han eludido el cálculo teórico. Si alguna vez sientes la necesidad de desinflar a un físico que presume de su teoría del todo, pregúntale por el ángulo de Cabibbo. En la nota 23 de las notas finales explico algunos detalles más de estas complicaciones de estas familias y selecciono algunas referencias donde puedes aprender más. Para el resto de esta reflexión nos centraremos en los aspectos de la realidad física en que la belleza es más importante. El final del principio.
Ya hemos analizado todos los aspectos de la teoría central: la electrodinámica de Maxwell, la QCD y, de manera más esquemática, la fuerza débil y la gravedad. Hemos inventariado las entidades sobre las que actúan. La teoría central suministra una explicación matemática completa y ahora puesta a prueba en el campo de batalla de cómo las partículas subatómicas se combinan para hacer átomos, los átomos se combinan para hacer moléculas y las moléculas se combinan para hacer materiales, y de cómo todas esas cosas interactúan con la luz y la radiación. Sus ecuaciones son abarcadoras, pero económicas, simétricas pero sazonadas, con detalles interesantes, austeras pero dotadas de una extraña belleza. La teoría central aporta un cimiento seguro para la astrofísica, la ciencia de materiales, la química y la biología física. Con esto, en un sentido poderoso, nuestra pregunta ha sido respondida. El mundo, mientras hablemos del mundo de la química, la biología, la astrofísica, la ingeniería y la vida diaria, sí que encarna ideas bellas. La teoría central, que gobierna sus dominios, se enraiza profundamente en los conceptos de la simetría y la geometría, como hemos visto, y hace su voluntad en la teoría cuántica, mediante reglas similares a las de la música. La simetría determina en verdad la estructura. Una pura y perfecta música de las esferas anima en verdad un alma de la realidad. Os saludamos, Platón y Pitágoras. Y sin embargo, tengo la sensación de que la respuesta que hemos alcanzado hasta ahora no nos transporta al final de nuestra indagación, sino solo al final del principio, por dos razones. Primera, que hay cabos sueltos. Como ya he mencionado, tenemos problemas de familia, y los astrónomos, con sus descubrimientos de la materia oscura y la energía oscura, nos han echado encima un jarro bien grande de agua fría de la humildad. Nuestra brillante teoría solo cubre el 4% de la masa total del universo. El peso no lo es todo, pero hombre. A mayor profundidad, nuestras respuestas tan maravillosas nos facultan para imaginar y abordar preguntas nuevas y más ambiciosas. Sobre todo esta: ¿surgen las distintas partes de la teoría central de una unidad más profunda? En lo que queda de nuestra reflexión, vamos a considerar esa cuestión y, creo yo, vamos a darle una salida muy prometedora. Y segunda, que hay puertas abiertas. Cuando hemos llegado a entender, para todo propósito práctico, lo que es la materia, estamos en la posición de un niño que acaba de aprender las reglas del ajedrez, o de un aspirante a músico que acaba de aprender los sonidos de su instrumento, es capaz de producir. Ese conocimiento básico es la preparación para la maestría, pero no la maestría en sí misma. Podemos usar la imaginación y el cálculo en vez de la prueba y el error para diseñar materiales del futuro. Podemos sintonizar con los mensajes que el universo emite en forma de ondas gravitatorias, neutrinos o acciones. Podemos entender la mente humana molécula a molécula y mejorarla de manera sistemática. Podemos construir computadores cuánticos, a través de ellos crear formas de inteligencia verdaderamente alienígenas. Plantear estas preguntas es descubrir la madurez de la edad dorada, la semilla de los nuevos tiempos.